Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean. Les presentamos al maestro Mario Alberto Villanueva Arriaga, que les va a dar un tema de la sociedad por acciones simplificadas como herramienta para los emprendedores. Me voy a permitir leer un poquito de su currícula. Es profesional del derecho con una sólida experiencia en asesoría jurídica empresarial y recuperación de activos. Destacó por su capacidad analítica, liderazgo y compromiso ético en entornos multidisciplinarios, ejerciendo las diversas ramas del derecho empresarial con conocimiento, ética y responsabilidad. Su enfoque está orientado a la resolución estratégica de conflictos y al fortalecimiento institucional de los grupos sociales. Dentro de su educación, es maestro en Derecho Corporativo y Empresarial, licenciado en Derecho, cuenta con una certificación en habilidades para abogados, un diplomado en Tendencias del Marco Legal Empresarial, diplomado en Obligaciones Tributarias y del Trabajo, diplomado en Derecho Mercantil y cuenta con el Premio Nacional del Ceneval 2019. Muy buenas tardes, maestro. Bienvenido a INDECA. Buenas tardes, maestra. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de INDECAC de poder compartir esta tarde esta clase y pues espero que sea de utilidad para todos los oyentes y podamos aportar un poco del conocimiento y poder resolver las dudas pertinentes en su momento. Así es, bueno, pues sin más, le doy el uso de la palabra para que pueda dirigir al grupo. Ok, muchísimas gracias, maestra. Le agradezco. Bueno, pues vamos a iniciar esta tarde. Primero, comentándoles un poquito de la estructura de la clase del día de hoy. Primero vamos a ver todo lo relacionado a lo que es el contenido que tenemos preparado. Vamos posteriormente a abrir un espacio para todas las dudas, preguntas o comentarios. Y de igual manera, si en el transcurso de la clase tienen alguna duda o pregunta, favor de manifestarlo por ahí de manera virtual para poder resolver en el tiempo oportuno. Y finalmente vamos a concluir con un caso de aplicación práctica que nos va a servir de reflexión justamente para poder reforzar todo lo que vayamos viendo durante el transcurso de la clase. Bueno, pues como ya por aquí lo mencionó la maestra y como ustedes lo pueden ver, el tema que nos ocupa esta tarde es la sociedad por acciones simplificada, ¿sí? Como enfocándonos o con un enfoque de una herramienta para los emprendedores. Pues antes de dar el panorama y el contexto del emprendimiento en México, es importante mencionarles que la sociedad por acciones simplificada por ahí se introdujo en el marco normativo de nuestro país, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, aproximadamente en el año 2016. Bueno, exactamente en el año 2016, como una política pública, básicamente para poder fomentar el emprendimiento y la economía en nuestro país, pero eso es algo que veremos en su momento oportuno. Es muy importante contextualizar la realidad, ¿no? del emprendimiento en nuestro país. Si bien en nuestro país, pues las sociedades mercantiles que más podemos ubicar tal vez son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedades bursátiles como la sociedad también, la sociedad anónima promotora de inversión, también podemos ver sociedades en cuanto a su capital, de capital variable, de capital fijo, pero en la realidad o en la práctica cotidiana es complicado escuchar respecto de la sociedad por acciones simplificada. Es importante mencionar que esta sociedad, como ya lo hemos mencionado, nació como una necesidad o como una política pública para poder fortalecer y sobre todo formalizar el comercio informal y el emprendimiento y fomentar el emprendimiento en nuestro país. Como todos conocemos el contexto económico de nuestro país, sabemos que pues México tiene una fuerte cultura emprendedora. Día con día lo vemos en la cotidianidad, desde los talleres, por ejemplo, artesanales, que incluso llegan a exportar a otros países las mercancías y las artesanías mexicanas, como también, por ejemplo, y sobre todo con este tema de la tecnología, de los medios de comunicación, de las redes sociales, pues también el emprendimiento digital, ¿no?
Y pues los pequeños negocios que si bien no llegan a un estatus de pymes, pues de alguna manera inician de una manera informal y es como inician la operación. Pero pues a pesar de todas las ganas, de toda esta cultura de emprendimiento que existe por parte de los mexicanos, pues gran parte de los negocios sabemos que operan en la informalidad, ¿no? Y pues obviamente el operar en la informalidad comercial pues tiene consecuencias jurídicas que tal vez no son tangibles al momento cuando ahora sí que todo va viento en popa, desarrollándose el negocio, desarrollándose el comercio, cuando van bien las ventas, cuando toda la operación del negocio va en marcha, pero pues sin duda alguna es un gran riesgo y tiene implicaciones jurídicas muy importantes el no formalizar la actividad comercial, ¿no? Por pequeña que sea. Entonces es bien importante, esto sin duda nos va a poder dar también la formalidad también es un vehículo para poder de alguna manera conseguir financiamiento, asociarse con más personas, el poder trabajar para empresas, poder trabajar en cuanto a clientes, proveedores, etcétera, pues nos da ahora sí que las consecuencias naturales, ¿no? De la formalidad, que es el orden, es obviamente la certeza jurídica de que estamos o de que los terceros que se relacionan con nosotros, pues de alguna manera están haciendo negocios con un comercio que opera bajo la legalidad. Y es importante mencionarles que pues en nuestro país hay muchas unidades económicas, como ya lo vimos, el tema de los talleres, ¿sí? El tema de los talleres familiares, de las artesanales, perdón, el tema también que es muy popular en nuestro país de las empresas familiares, ¿no? El tema del comercio digital actualmente, que si bien tal vez hay plataformas importantes de intercambio de mercancías, como lo puede ser, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, etcétera. También incluso se utiliza ahorita el tema, por ejemplo, el Marketplace en Facebook o simplemente en Instagram, también pequeños negocios que crean sus redes sociales y a partir de ahí es su dinámica de ventas, ¿no? Entonces es importante mencionar eso. Y también otra de las cuestiones importantes que debemos de contextualizar dentro del marco económico más que jurídico es que la mayoría de emprendedores o de negocios, pues ustedes saben que inician con un tema más de necesidad que de una planeación estratégica empresarial o estratégica jurídica. Y muchas veces incluso los pequeños emprendedores que no tienen incluso una estrategia de ventas o una estrategia de marketing, pues mucho menos van a pensar en tener una planeación jurídica, ¿no? O una estructura jurídica, desafortunadamente. Entonces, eh, ¿por qué es el miedo o por qué es la falta de cultura de poder, de formalizar los negocios en México desde su gestación o desde su génesis? Pues muchas veces por el temor, ¿no? El temor a, pensamos que al estar dentro de la legalidad nos va a traer más obligaciones. Obviamente nos trae más obligaciones, pero nos quita muchísimos riesgos. Entonces, adicional a esto, pues también tenemos la percepción de que el formalizarnos como emprendedores, o que, perdón, los emprendedores tienen la visión de que pues va a haber también más costos, ¿no? Y pues es una realidad, ¿no? Es una realidad y esta justamente la SAS es uno de los puntos que ataca para poder impulsar a estos emprendedores a que formalicen sus negocios en nuestro país. Eh, Muchas veces el problema de contar con negocios formales en México, más que por un tema de, como bien lo comenta por aquí la lámina, el problema no es que falten emprendedores, el problema es que sobran barreras para formalizarse, ¿sí? Y eso, pues, obviamente, hasta antes de la sociedad anónima simplificada, la sociedad por acciones simplificada, perdón. Y pues regularmente las barreras más comunes que se encontraban los emprendedores en México era pues los honorarios notariales, ¿no? Los costos de la
protocolización de la escritura pública en el caso de los notarios públicos o de la póliza para aquellas sociedades o aquellos emprendedores que deciden constituir su sociedad con un corredor público. Pues sabemos que actualmente los costos notariales varían de estado en estado, pero ahora sí que pues aproximadamente estamos hablando de estados donde la fe pública pues de alguna manera los precios son bajos, estamos hablando de 10,000, 12,000 pesos, hasta puede ser 20,000, 25,000, o de alguna manera si alguno de ustedes tiene una experiencia diferente en la constitución de sociedades, pues también es importante que lo compartan, pero pues básicamente los costos de la protocolización, de la constitución de una sociedad, ya sea sociedad anónima, sociedad responsable limitada, pues sí, la primera barrera que el emprendedor tiene al momento de pensar siquiera en formalizarse, pues son los costos, ¿no? Y pues en ese momento donde el negocio apenas se está gestando, donde tal vez el poco recurso que tiene lo requiere para producir, lo requiere para crear estrategias de marketing, pues para comprar insumos, etcétera, pues de alguna manera no va a pensar en gastar 20,000 pesos en una protocolización, pudiendo utilizar ese dinero para ahora sí que para situaciones propias de lo que produce, ¿no? O sea, esta es la mentalidad que muchas veces tenían los emprendedores al momento de pensar en formalizarse. Eh, Otro, pues adicional, sabemos que a los costos que tiene una cosa es el otorgar la escritura pública y otra cosa es el registrarla, hacer los registros respectivos en el registro público del comercio, en hacer la cuestión contable en la Secretaría perdón, en el Servicio de Administración Tributaria y pues demás trámites y permisos ¿Cuántas veces tocó respectivos donde retirar? se requiere. ¿Cuántas Sí, veces adelante. retirar? Poquitas. Dijimos que Por yo ahí. solo vi doña Alicia, otra señora que entró. Ah, Sí, perdón. esa que es una que vive ahí frente a la Juana Alicia. Ok, creo que por ahí alguien tiene Vende de el madera. micrófono Ah, activado. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, por ahí Beatriz nos comenta, sí, se ha topado que también, obviamente, según el giro comercial, también son los costos de los notarios, ¿no? Del costo de la fe pública. Entonces, otra de las situaciones, los trámites en general y las obligaciones fiscales que, Lo pues, pusieron para obviamente conlleva chiquitín. la constitución de una persona moral. Entonces, María, es vente, voy a importante patear a mi destacar mamá. estas barreras. Por ahí no sé quién tenga, si me Cabello puede mi hacer mamá. favor de De silenciar la sus calle. micrófonos, por favor. una O si cosa, tienen una alguna cosa. pregunta, indicarlo Y levantando luego la mano en la se aplicación. Ok, bueno, continuamos. Como bien les comentaba, una de las situaciones eh, por las cuales nacen las SAS, pues es sobre todo como una respuesta del Estado para facilitar la formalización de los negocios informales que pues siempre han existido en nuestro país. ¿Y por cuál es en Latinoamérica tenemos, y yo creo que también en ese momento dentro de la exposición de motivos y dentro de lo que llevó al legislador a poder crear esta figura e introducirla en el marco normativo de nuestro país, pues que en Latinoamérica tenemos antecedentes exitosísimos de lo que es la sociedad por acciones simplificada. Un caso de ellos, por ejemplo, es en Colombia, que se introdujo esta figura jurídica en el año de 2008, ¿no? Y actualmente en ese país es la figura jurídica más utilizada. A diferencia que en México, que todavía 10 años después de haberse creado y haberse introducido en en la legislación, pues aún sigue siendo la sociedad anónima, la sociedad que más se utiliza para la formalización de negocios. Y pues básicamente básicamente pues fue una respuesta del Estado, ¿no? Para fomentar, adicional a formalizar los negocios y ayudar como política pública para poder ayudar a los emprendedores a tener una empresa legalmente constituida y poder disfrutar Yo de todos prefiero los dormir. beneficios que ello conlleva, pues también Quisiera yo, pero ahora sí que qué para estupenda fomentar comida. No quiero la esperar esto parte de ser del crecimiento cerrado. económico. Nunca
Y bueno, entonces, no sé si hasta el momento tengamos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto de todo este contexto del emprendimiento en nuestro país. Muy bien, bueno, entonces, como les comentaba, aquí yo creo que la mayoría conocemos, actualmente todavía conocemos emprendedores, yo creo que todos los de aquí y quien no los conozca, favor de manifestarlo levantando la mano, todos conocemos emprendedores que operan bajo la informalidad, ¿no? Desde el que vende hamburguesas en la esquina, que muchas veces pensamos, híjole, pues cómo piensa en constituir una sociedad si vende hamburguesas, pero a veces sabemos que hay, por ejemplo, vendedores de hamburguesas o de tacos que son muy exitosos, ¿no? Y tienen ingresos considerables y tienen de alguna manera la estructura financiera para poder constituirse como una sociedad. Entonces yo creo que aquí todos los que estamos presentes, si no conocemos al taquero, conocemos al de las hamburguesas, conocemos a la emprendedora que vende regalos en Instagram, conocemos a la emprendedora que vende ropa en Marketplace de Facebook, conocemos al emprendedor que tal vez está haciendo un producto orgánico para, no sé, algún jabón o algún shampoo para orgánico y lo comercializa y se le vende muy bien. Entonces, día con día, y como les reitero nuevamente, entre más herramientas tecnológicas tenemos, la cuestión del emprendimiento pues se va fomentando mucho más. Ojo, el emprendimiento, no la formalización de ese emprendimiento. ¿Por qué? Porque al final una herramienta o de las herramientas más importantes que tiene cualquier emprendedor o en la que piensa cualquier emprendedor es en la publicidad. Y pues es lógico, ¿no? O sea, entre más personas te vean, entre más personas se enteren de tu producto, pues obviamente, pues para eso le van a invertir. Yo prefiero invertir en publicidad con este dinero que tengo para iniciar, prefiero invertir en publicidad de Facebook, en publicidad de Instagram, en publicidad de X, en publicidad de cualquier plataforma que gastarme ese dinero en ir a constituir una sociedad. Entonces, es importante tener en cuenta esta parte, ¿no? Porque sí, muchas veces eh, pensamos, ¿no? Que tal vez la cultura, sí, como bien lo comenta por ahí Beatriz, dice, no tenemos esa cultura de registrarnos para no pagar nuestros impuestos, justamente. Pero muchas veces, fíjense que vemos el lado negativo de la constitución de la sociedad, ¿no? De la formalización de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio. Porque lo primero que piensan los emprendedores, sin duda, es en esta parte de decir, me tengo que registrar, tengo que hacer mis declaraciones sí o sí. Tengo que abrir mi cuenta bancaria, nombre de la sociedad, tengo que, hacer mis declaraciones, llevar mi contabilidad, porque la ley me obliga a llevar mi contabilidad como persona moral, como sociedad mercantil. Entonces pensamos en eso, ¿no? Pero pues también hay otros beneficios, ¿no? Y los vamos a ver, pues la cuestión de atraer más inversión, ya siendo una persona moral debidamente constituida, la ventaja de que también puedo ir a solicitar un crédito a instituciones financieras a nombre de la sociedad, la ventaja también de que tal vez el producto que yo vendo, ¿sí? O que estoy generando, ya sea un producto exitoso, o tal vez, no sé, tengo un restaurante, ¿no? Pero resulta que he dejado ir tal vez muchos clientes porque estos clientes que no puedo atender no es porque mi comida no sea buena, no es porque dé un buen servicio, es porque tal vez son clientes, personas que necesitan que les facture, ¿no? Que necesita que les facture una persona moral o una sociedad y yo no lo puedo hacer. Entonces, pues, y lo sabemos que es muy común, ¿no? En el tema, por ejemplo, corporativo, cuando se asume una comisión y la cuestión de los viáticos y todo eso, pues hay que comer donde facturen, no donde sea, donde esté más rico, donde esté más barato, donde facturen. Entonces, muchas veces este tipo de ventajas, los emprendedores tal vez no las ven en su momento, pues, pero para eso justamente estamos nosotros como abogados que vamos a dar ese asesoramiento integral, obviamente de las obligaciones, pero también de las ventajas que tiene el poder formalizar
los negocios, bueno, el negocio del cual se trate. No sé si hasta ahorita haya dudas, preguntas, comentarios. De igual manera, si vayan teniendo alguna duda, que vayan anotando. Sí, adelante, Beatriz, te escucho. Hola, buenas noches, maestro. No Buenas sabía cómo noches. hacer la manita, aquí no la encontraba por ningún lado, entonces Ah, no, pues no te preocupes, te alcancé a ver. gracias. Fíjese que yo acabo de constituir mi SAS y la verdad precisamente lo que usted comenta es muy cierto. O sea, los comercios que yo había trabajado informalmente 11 años y sí, bueno, no informalmente, más bien, a ver, retomo. Yo estaba como persona física con actividad empresarial. Sería. Ajá, entonces, o sea, sí pagaba mis impuestos y todo, y daba facturas, pero como tal no era empresa. Entonces me empezaron a pedir el reciclo. Y para poder, perdón, ay, Repsep, El Repsep. Repse. Todavía no me familiarizo con todo eso, con el Repsep. Entonces, yo para poder sacar el Repsep tenía que tener una empresa formal. Y fue Ujú. como quise constituirla. Y sí, efectivamente, todo lo que ha dicho es muy cierto. O sea, yo quería constituirla como sociedad anónima, pero tenía que pagar mucho al notario y tenía que tener mínimo 2 socios, que no tenía, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos es que mi esposo fue el que la constituyó con su nombre y ahorita tenemos 2 trabajadores dados de alta en el Seguro Social. Ahorita alcé la mano porque me decía usted o escuché que podemos deducir impuestos incluso en restaurante. Yo soy reciclo y mi contador me dice que está bien limitado, entonces ahí ya me quedé muy confundida porque se supone que como empresa sí podemos deducir muchos impuestos y ahorita que yo ya estoy emprendiendo y que ya estoy funcionando como empresa, no me deducen impuestos como me lo habían, bueno, no prometido, sino como me habían dicho que se podían deducir impuestos. O sea, siguen siendo limitados, por ejemplo, restaurantes, no me los deducen. Este, de hecho, incluso queremos comprar un carro y me dicen que solamente está topado. No sé, o sea, Ujú. falta demasiada información respecto a las deducciones fiscales. Y lo otro como experiencia es que, por ejemplo, yo con 2 trabajadores le pago al IMSS. Primero me llegó un impuesto de SUA de 2,000 pesos al mes. Y un mes es no, casi 3,000, 2,800, pero el otro mes ya se pagan casi 8,500 pesos de puros Y, su- impuestos. y, y supongo, ¿es contratación directa de la SAS o sea, hay relación laboral o es mediante el outsourcing? No, esos trabajadores están trabajando para la empresa que acabamos de formalizar como SAS. Ah, ok. Sí, o Ujú. sea, fíjate que qué interesante esta parte y sobre todo de una persona, de una emprendedora que utilizó esta sociedad para poder formalizar. Aquí el tema también, por ejemplo, lo que comenta, ok, bueno, pues sí, uno de los principales limitantes de otras sociedades, pues es el tema del pago de obligaciones, ¿no? En este caso, obligaciones fiscales, pero pues acá también ahora sí que nos encontramos con este tema, ¿no? Del tratamiento fiscal de las SAS, que también es otro tema que pues, también se puede ver en su determinado momento, pero pues sí, justamente ahí es previo a la constitución de las SAS, pues sí tiene que haber la opinión o el dictamen de un fiscalista, de un contador especializado en fiscal, sobre todo. Recuerden que las sociedades mercantiles en general son un traje a la medida, deben ser un traje a la medida, ¿no? De acuerdo al negocio, al giro del negocio, al monto de ingresos, al tamaño de la sociedad en general, a la cuestión del flujo de la operación. Entonces, sí, sin duda también para poder conformar, perdón, eh, para poder constituir una SAS, pues sí es necesario primero hacer el análisis que lo haga, o sea, obviamente dictaminado por un especialista en la materia, que es un perito contable, obviamente, para poder hacer, ellos hacen un ejercicio que nos va a determinar justamente el tema de lo que puedes deducir, que pues regularmente de manera general en temas fiscales sabemos que lo que es de acuerdo a lo que se puede deducir según la ley son todos aquellos gastos directos de la explotación de tu negocio, ¿no? O que utilices de manera directa para
la operación de tu negocio. Entonces, como por ahí lo comentaba, ¿quién lo comentaba? mm, de la cuestión de la luz, el teléfono y todo esto. Entonces, sí son cuestiones que tienen que ir checando para poder hacer una planeación fiscal de cómo va a ir operando las SAS. Pero ahorita vamos a ver también el tema de cuándo ya los ingresos, porque la SAS está topada y es ahorita lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, continuamos. Sí, maestro, gracias. Sí, no, muchas gracias a ti. Bueno, entonces vamos con la siguiente, que es los fundamentos y la naturaleza jurídica de las SAS. Pues obviamente su marco normativo es la Ley General de Sociedades Mercantiles y pues está en los últimos artículos, derivado de que pues, obviamente es de las últimas sociedades, de hecho la última sociedad que se creó. Entonces, este pues está del artículo 260 al 273. Obviamente está regulado los aspectos principales y lo que no esté previsto dentro de ese capítulo de la sociedad por acciones simplificada va a seguir las reglas de la sociedad anónima como una sociedad, podemos más o menos ejemplificarlo como una norma supletoria lo que no esté previsto o que contravenga en la SAS, pues se va a lo dispuesto en las reglas de la sociedad anónima, porque recordemos que la sociedad anónima es la sociedad que más está regulada de manera específica en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y el marco normativo, pues obviamente la SAS es un tipo societario reconocido por la ley mexicana, tiene reglas específicas distintas a las de las sociedades tradicionales y obviamente simplifica la constitución sin perder esa certeza jurídica, porque a veces se pueda tener la percepción de que como es una sociedad que se crea de manera en línea, donde todos los trámites son relativamente sencillos a comparación de otro tipo de sociedades, pensamos que no tiene la certeza jurídica que pudiera tener cualquier otra sociedad, pero tiene la misma certeza jurídica que cualquier sociedad, obviamente bajo sus mismas reglas, bajo sus mismas limitantes, pero pues ahora sí que registrando las AS, pues tiene la misma fuerza jurídica que cualquier otra sociedad mercantil constituida ante notario público. Y es importante mencionar que esta sociedad, dentro de este contexto que les comento de que muchas veces se cree, eh, ok, una pausa. Vamos a todas las dudas que vayan teniendo de ahorita, me las están haciendo, no crean que no las estoy leyendo. Ahí váyanlas poniendo y las vamos a resolver en la parte de preguntas. Ahorita, si en el transcurso de la presentación tienen alguna aportación, como bien la que nos compartió Beatriz, que nos aporta también una experiencia, ahora sí que en la práctica, pues también levantando la mano y lo compartimos. Eh, es importante quitar, bueno, nosotros como abogados, pues obviamente tomamos la relevancia y la importancia jurídica que tiene una SAS y sabemos, ¿no? De la certeza jurídica de las SAS, pero muchas veces la misma sociedad o los mismos emprendedores piensan que tal vez esta es una cuestión que carece de esa formalidad y de esa legalidad por el simple hecho de que se puede hacer de manera digital, ¿no? Entonces, pues por esa parte quedamos de esa manera. Y pues obviamente es una sociedad mercantil que tiene naturaleza jurídica propia, bueno, dentro de su naturaleza jurídica tiene patrimonio propio, distinto al de los socios, como bien ya lo comentó Beatriz, es una sociedad mercantil que es la única en todo el sistema jurídico mexicano que es unipersonal o también una sociedad, otro término jurídico que se utiliza es que es una sociedad o unipersonal o unimembre, es decir, un solo miembro. Y esta sociedad obviamente la pueden conformar personas físicas, ¿sí? Aquí otro de los impedimentos pues, es de que ya las personas morales no pueden pertenecer a una sociedad por acciones simplificadas, nada más para personas físicas, ¿sí? Y obviamente esa sociedad puede celebrar contratos como persona moral, puede demandar y ser demandada como persona moral
y responde con sus bienes, no con los de su accionista o accionistas. Es importante mencionar que hay una separación del patrimonio, justamente hay un velo corporativo del patrimonio personal de los accionistas o accionista y de patrimonio obviamente propio de la sociedad mercantil. Y permite la limitación de responsabilidad otorgando protección patrimonial al emprendedor. Esta es una de las ventajas grandísimas, ¿no? Que también tiene la SAS, sobre todo grandísimas para los emprendedores, ¿no? O estos pequeños negocios que van iniciando. ¿Por qué? Porque ya en un momento de desarrollo, donde hay más flujo, donde hay más ingreso, donde hay más operación, obviamente ya son operaciones un poquito más grandes y existe esta parte de que hay una limitación. ¿Qué pasaría si no hubiera esa limitación patrimonial entre los bienes de la sociedad y la persona física? Pues la persona física tendría que responder con el patrimonio personal. En el caso de las obligaciones, ya acá creando una SAS, pues también se responde, pero hasta el monto de las aportaciones. Porque al final recuerden que las acciones o partes sociales este, de cualquier sociedad mercantil forman parte del patrimonio. Es decir, si yo soy accionista o socio de alguna sociedad, mis partes sociales o mis acciones en su caso forman parte de mi patrimonio, así como forman parte los bienes muebles, como forman parte los bienes inmuebles, también estos bienes intangibles, que serían las acciones. Entonces, es muy importante separar, destacar que una de las ventajas es que separa el patrimonio de los accionistas como personas físicas y el patrimonio, al final las obligaciones se van a responder con el patrimonio social, porque imagínense un emprendedor que sigue operando como persona física y ya tengo operaciones o ingresos de 2, 3, hasta 1 millón de pesos, ¿no? Al año, 2 millones, 3 millones, y de alguna manera, tenga temas con proveedores de que tal vez posteriormente el negocio pues ya las ventas bajaron, entonces tiene deuda, tiene acreedores, que la cuestión de proveedores, la cuestión también con el fisco, con la cuestión de Hacienda, las obligaciones hacendarias, las obligaciones con proveedores, con clientes. Si está como persona física, pues al final va a responder con el patrimonio propio con sus propiedades, con sus bienes inmuebles, si tiene casas, si tiene locales, la cuestión también de los bienes inmuebles con sus vehículos y lo que tenga. Por otro lado, si conforma una SAS, nada más va a responder hasta por el monto de las aportaciones que haya aportado justamente en la sociedad, ¿no? Es la cuestión de la protección patrimonial que tienen las sociedades de responsabilidad limitada de manera general, mencionando las sociedades de responsabilidad limitada como un grupo, ¿no? De sociedades. Se limita, ¿no? El patrimonio y divide el patrimonio personal del patrimonio de la persona moral. ¿Y cuáles son las características distintivas de las SAS a comparación? Y ahora sí vamos a ver ya la sustancia de esto, de las diferencias, ¿no? De lo que es la SAS a lo que son las sociedades convencionales que conocemos. Bueno, pues el primero es que puede constituirse por una sola persona, que era lo que les comentaba. Muchas veces hay emprendedores pues, que son nada más ellos y que su producto es tan bueno que su operación es buena, que tiene muchas ventas y pues de alguna manera no quieren asociarse con alguien más, vaya. Quieren tener obviamente la totalidad del control accionario o del patrimonio de su empresa, pues a su nombre, y antes ser una limitante, sí o sí se tenía que constituir por mínimo dos personas y hasta 50 en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, en el caso de la sociedad anónima, pues por los miembros que sean, pero sí tenían un mínimo. Todas las sociedades que existían antes de la SAS, es decir, antes de 2016, eran sociedades que se constituían por un mínimo de dos personas. Entonces, esta es otra de las ventajas, ¿no? O de las características que distingue a la SAS de todas las otras sociedades, porque es la única que goza de esta característica. Y pues obviamente tiene impacto en el sentido de que facilita el emprendimiento individual
evita la simulación de socios, porque ustedes saben que es muy común, bueno, llegó a ser muy común el tema de que, pues, como era requisito obligatorio al momento de constituir una sociedad, el que sean dos o más personas, pues pongo que al hermano, al amigo, a la esposa, al esposo, pero pues nada más para cumplir el requisito legal, era nada más por una cuestión de papel. Entonces, pues ahora, y eso era eso es una simulación de socios, ¿no? Una simulación de alguna manera, nada más para cumplir el requisito que señala la ley en las otras sociedades. Y pues obviamente esto permite también tener un mayor control del negocio, porque pues a pesar de que sean socios de papel ante la ley, pues obviamente también tienen sus derechos, ¿no? Entonces, esto también, el poder crear una sociedad individual, si aplica y si es de nuestro, ahora sí, encuadra con la actividad que nosotros queremos desarrollar, pues también nos permite tener un mayor control del negocio. Entonces, otra de las características, la segunda característica, es que reduce barreras, que no tiene capital mínimo, a diferencia de otras sociedades, ¿no? Aquí sí, con el capital que ustedes deseen constituir las AS, lo pueden hacer. Y pues obviamente, ¿qué impacto tiene esta característica distintiva? Que reduce las barreras económicas, ¿sí? Permite iniciar con recursos limitados, es decir, porque eso era otra, ¿no? De la cuestión de las sociedades convencionales, de que pues, y ahorita como está también el tema de la inteligencia financiera y ustedes saben los que están en la práctica, que también antes muchas sociedades, por ejemplo, sociedad anónima, por ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada, pues se constituían de papel y la exhibición de las partes sociales o es decir, del numerario, del dinero, pues en la realidad no se llevaba. Y ahorita pues los notarios incluso piden las cuestiones de que, ok, ¿cuánto aportaste de capital? 10,000 pesos. Ah, ok. El notario se tiene que verificar que efectivamente haya aportado 10,000 pesos, ¿no? A la sociedad. Entonces, ya sea obviamente el comprobante por excelencia, pues puede ser la transferencia bancaria o en presencia del notario. Pero pues por el tema también de una limpieza, de un orden, también una estructura fiscal, pues lo más ideal es que sea por transferencia bancaria. Entonces, también pues permite iniciar con recursos limitados y facilita la formalización temprana, es decir, que independientemente funcione o no funcione el negocio, pues realmente el emprendedor no gastó mucho, que obviamente pues les tiene que pagar a ustedes como abogados por la asesoría y por la constitución, ¿no? Pues lo más ideal es que en la constitución de esta sociedad pues la lleve un abogado y para que sea porque a pesar de que es sencilla relativamente a comparación de la constitución de otras sociedades, pues lo tiene que llevar un abogado. Sí, adelante, a ver, ¿quién levantó la mano? Jesús, adelante, te escuchamos. Sí, Por eso, maestro, pon la precisamente calle, ese dos chiquitos, es pero el punto. dice la calle. ¿De dónde son los chiquitos, no? A ver, ¿quién por ahí levantó la mano? Sí, ¿ya me escuchan, maestro? Sí, ya te escuchamos. Bien, precisamente ese es el punto que quisiera compartir, porque nosotros tuvimos una experiencia con SAS, recién la creación de esta, y sucedió lo siguiente. Efectivamente, como vemos que cuál era la naturaleza jurídica de evitar costos, de facilidad, nosotros le dijimos al cliente, ¿sabe qué? Hay una nueva sociedad, acudan ustedes y hagan el trámite. Eso fue lo que originalmente nosotros dimos la indicación al cliente. El cliente terminó regresando con nosotros diciendo, oigan, acompáñenme porque de plano es algo muy confuso y nos encontramos con lo siguiente. Básicamente nos decía en Secretaría de Economía, es que ustedes tienen que traer el machote, el modelo y diseñarlo. Y son dos puntos ahorita que a dilucidar. Bueno, de cualquier forma, entonces no es tan práctico. Digo, me gustaría también escuchar la opinión de la compañera que participó, creo que es la compañera Beatriz, de saber si efectivamente pueden hacerlo, porque al final del día vas a decantar en un abogado o vas a tener que realizar ese trámite. A nosotros nos votó mucho ese tema porque dijimos, oye, pues como que lo diseñes, pues entonces vámonos mejor a lo que ya conocemos, ¿no? Que es la sociedad anónima con los notarios que ya trabajamos y bueno, así se resolvió. Claro, quiero destacar que eso fue recién la creación, o sea, tenía meses, era nuevo para todos.
Yo quiero Ujú. saber si ustedes que están ahorita más especializados en esa materia y la compañera que participó, si efectivamente ha sido un tema que en la praxis casi vaya una persona, la dirija a esa Secretaría de Economía y lo haga por sí sola. Entonces, esas serían como que mis dudas, porque yo creo que eso buscaba la ley, pero al final del día creo que si bien se prescinde de temas notariales, al final del día vas a requerir, pues bueno, una asesoría legal que oriente esa parte. ¿Es cuánto, maestro? Sí, muy bien. Muchas gracias, Jesús. Antes de que continúe Beatriz con la respuesta, sí, efectivamente. O sea, al final se va a requerir obviamente la visión jurídica, porque al final es una persona moral. Sí, entonces el tema societario lo tienen los abogados. Sí, obviamente, pues sí se va a prescindir mucho del tema notarial y se van a disminuir los costos. Pues no va a ser lo mismo gastar una escritura en una póliza constitutiva con fe pública que tal vez en los honorarios de un abogado que constituya la sociedad. Adelante, Beatriz. Gracias. Mi experiencia fue que cuando nosotros quisimos constituirla, un contador nos decía, yo les cobro 8,000 pesos por constituirla. Entonces, pues yo ya había terminado la licenciatura y le dije, mira, yo soy abogada, dame oportunidad de hacerlo. Si no 18 puedo, mil. 8,000 pesos me cobraba Ah, por hacer el ujú. trámite. Ujú. Entonces le dije, no, dame oportunidad de hacerlo, yo soy abogada y creo que puedo intentarlo. Yo lo hice en línea, me dilaté 3 meses, pero la verdad es que fue un logro porque no es fácil. Pero sin embargo, si uno es exhaustivo en leer precisamente todo lo que va pidiendo, es muy fácil. En lo que más me entretuve es cuando te otorgan la denominación de tu nombre. Ajá, es lo Sí, primerito. Porque tú ese. pones, perdón, No, maestro. no, adelante, adelante, una disculpa, adelante. No, porque tú pones un nombre X y te dicen, no, ¿qué crees? Ya hay 1,000 atrás y casi iguales. Entonces, yo tuve que poner, bueno, mi empresa se constituyó con el nombre de Impacto Creativo Baza, porque yo quería nada más muy pequeño, Creativo Baza o Impacto, no. Entonces, la verdad tuve suerte porque lo intenté 3 veces, o sea, me rechazaron dos y a la tercera me la aprobaron. Y la verdad sí la constituí todo bien. La prueba de fuego fue que cuando ya terminé, hice en línea la cita para ir al banco y abrir mi cuenta. Y también había mucha información de que los bancos no quieren abrir ninguna cuenta empresarial SAS porque a las SAS las ven como el patito feo, como, ay, ¿qué es eso? ¿Cómo en línea, no? O sea, creo que se crea la mala fama como cuando estudiábamos en línea que decías, es que estoy estudiando en línea. Ay, ¿cómo en línea? O sea, eso es chafa, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. A mí me pasó que ya que constituí todo, imprimí todos los papeles. La verdad es que es una maravilla porque no me moví de mi casa, nada más que eso sí, todos los días estaba, a ver, le voy a avanzar, le voy a avanzar. Y sí, este es paso por paso ir resolviendo todo lo que te piden. Te piden tu RFC. Obviamente tienes que estar dado de alta primero, tienes que tener tu RFC, tienes que tener pues ya el nombre que tú tienes la idea de ponerle a tu empresa y que te lo aprueben y ya de ahí todo es muy fácil, o sea, nada más es ir llenando un formulario, formulario, formulario. Cuando terminé, fui al banco, me dijeron, va a pasar a una inspección y si todo está bien, le vamos a otorgar su cuenta. A los 2 días me hablaron del banco, me dijeron, estuvo todo perfecto, los del banco vinieron a la empresa, vieron que realmente estaba constituida, checaron algunas cosas, me pidieron algunas firmas y gracias a Dios todo salió muy bien, la verdad. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, miren, al final, pues obviamente se va a necesitar la visión jurídica, ¿no? Obviamente, teniendo el tema de sociedades mercantiles en conocimiento general, yo creo que para los abogados es de fácil o de mucho más fácil, la constitución y el poder relacionarse con los términos. Aquí, por ejemplo, el tema que comenta Beatriz de la cuestión de la denominación social, y eso ahorita lo vamos a ver. Ese es un trámite distinto a la constitución de las SAS, porque la autorización de uso de denominación, que así se llama, se requiere para todas las sociedades mercantiles, ¿eh? No nada más para las SAS, es para todas. Muchas veces cuando se va a constituir una sociedad, es un trámite que ni siquiera las personas, los usuarios, conocen que el notario hace previamente. ¿No? Entonces, pero ese es un trámite diferente o distinto, perdón, a
y previo o preparatorio a la constitución de cualquier sociedad, incluyendo las SAS, pero ahorita lo vamos a ver más específicamente. Pero sí, de manera concreta, lo que comenta Jesús, sin duda, se tiene si se va a constituir una SAS, obviamente se tiene que constituir desde la perspectiva jurídica y con la visión jurídica. Y como bien lo comenta, pues la diapositiva anterior que comenté, que muchas veces pensaban, no hay que ver las SAS como un experimento digital, sino como una herramienta que cuenta, perdón, con una figura, como una figura jurídica que cuenta con todo el soporte y toda la firmeza jurídica pues que pueda tener cualquier sociedad. Obviamente nosotros somos abogados, lo vemos de esa manera porque así es, no es porque sea una visión, así es en nuestro país. Obviamente, si literalmente si te discriminan porque tienes un asas, pues tenemos muchos recursos, ¿no? Pero pues al final no tiene que ser que, claro, que cada institución financiera tiene sus propias políticas de crédito y que ahí ya no podemos hacer nada. Pero pues obviamente eso va a depender ya del caso en específico. Ok, bueno, pues entonces vamos a continuar con otra de las características importantes que, pues ahorita actualmente, pues ya casi es como pues, para todas las sociedades, ¿no? El tema regulatorio fiscal. Para poder constituir una SAS se requiere la firma electrónica del accionista, ¿no? Los accionistas. Entonces, pues obviamente ese va a ser el trámite de firma o lo que le va a dar certeza jurídica del consentimiento, porque al final, pues recuerden que la constitución o el acta constitutiva o el contrato social, pues tal cual es un contrato, ¿no? Al final es la unión de dos o más personas en el caso de las sociedades convencionales, donde se plasma el consentimiento para poder hacer negocios bajo cierto término. Entonces, pues al final la firma electrónica es la que va a dar la certeza de que efectivamente la persona que la constituye o los socios que están compareciendo en esa constitución sean quienes dicen ser. Y otra cosa, obviamente, pues ya vimos la reducción de los costos notariales y que la podemos constituir en línea. Es decir, y aquí entra el tema también de la asesoría legal, ¿no? Ustedes como abogados, pues también pueden emprender desde esa parte. O sea, ya cada vez son más, ¿sabes qué? Pues sí, Beatriz ya llevó un proceso, ya para el próximo ya va a ser más fácil y ya está tomando esta clase y seguramente va a seguir leyendo sobre las SAS. Entonces, pues ahí lo puede hacer desde cualquier parte de la República. Puedes constituir cualquier sociedad, perdón, de cualquier estado de la República. Entonces también es por ahí otro campo de acción importante que tenemos, ¿no? Y que ya lo podemos ver en línea, lo podemos promocionar en línea. Y pues obviamente la tecnología es integral al derecho societario para simplificar procesos. Sí, actualmente es importante hacer la mención que pues ya el derecho está evolucionando demasiado, ya incluso ya tenemos una nueva área específica del derecho, que si bien tal vez en nuestro país está falta de desarrollo, que es el Legal Tech, no sé si lo han escuchado, pues básicamente es el área que se encarga sí, el conjunto de ideas que se encargan de la cuestión de la aplicación de la tecnología, de la inteligencia artificial, justamente al área de las ciencias jurídicas. Otra de las características importantes y yo creo que de las de las ventajas más importantes, pues es la limitación de la responsabilidad patrimonial, ¿no? Protege el patrimonio personal de los socios, ¿sí? Es decir, hay una división entre un velo corporativo, entre el patrimonio personal y el patrimonio social. Hay también, obviamente, se reducen los riesgos del emprendimiento, ¿no? Porque pues al final, imagínense, bueno, los emprendedores están creciendo y no se piden a título personal un crédito para poder invertir, pues resulta que no lo pueden pagar y pues tienen que responder ahí con el patrimonio personal. Entonces, pues obviamente esto también reduce la parte de los riesgos, favorece obviamente la formalización, ¿sí? Pero obviamente, pues como en cualquier sociedad mercantil, a este velo corporativo o a esta limitación, vaya, de responsabilidad, pues también hay ciertas limitantes y hay ciertas excepciones, que en este caso, como bien lo ha señalado la jurisprudencia, este, eh, puede levantarse el velo corporativo en casos de fraude, en casos de evasión de obligaciones fiscales y abuso de personalidad jurídica, ¿no? Que esto pues ya son temas muy delicados en el sentido de que
pues también este tipo de constituciones, uno de las críticas que tenía es que eh, grupos delictivos las pudieran utilizar como para hacer para la cuestión de el blanqueamiento de capitales, ¿no? El lavado de dinero. Entonces, también era una crítica fuerte que tenía la SAS, de decir, no, pues es que así pues pueden estar creando sociedades, estar pidiendo documentos y de alguna manera, como no van a comparecer, los famosos, se compara con los famosos prestanombres en los bancos, ¿no? Entonces acá tenían el mismo temor de que la SAS sirviera para poder fomentar y para ayudar a la cuestión del blanqueamiento de capital, pero pues de alguna manera se han implementado candados importantes para poder, como la firma electrónica, obviamente, para poder que no se haga mal uso de esta figura jurídica. Y pues obviamente por el tema del fraude, la evasión de obligaciones fiscales y el abuso de personalidad jurídica, ¿no? De hacer actos ilícitos, de cometer actos ilícitos en nombre de la sociedad mercantil. Solamente así como juniors venían. A ver, por No, no, ahí, pues, sí, a ver, si por ahí alguien quisiera, a ver, quería participar, sino para que silencien el micrófono, por favor. Ok, bueno, entonces vamos con los requisitos para constituir una SAS. El primero es obviamente la e-firma vigente de del accionista o de todos los accionistas. A ver, permítanme. Ok. La e-firma vigente de todos los accionistas, ¿sí? De la sociedad mercantil, ese sí es un requisito. El nombre autorizado, la denominación, lo que les comentaba Beatriz, el paso que ella hizo para que la autorizaran. Y como les comento, este es un trámite o este es un procedimiento que todas las sociedades mercantiles tienen que llevar previamente como un trámite preparatorio, es decir, que te autoricen primero la denominación, porque pues si no, imagínense, dos sociedades llamándose igual, habría ahí una confusión de personalidad, ¿no? A pesar de que el RFC sea diferente o lo que consideren, es mejor este registro que tiene la Secretaría de Economía, te autorizan el uso de denominación y ahora sí, vamos a constituir la sociedad mercantil de acuerdo con el nombre o la denominación que te fue autorizada. Y ese también es un trámite que lo pueden hacer en línea. Sí, ahí tenemos el caso de Beatriz, ¿no? De que se puede hacer en línea. Hay, eso sí, otra de los requisitos y requisito guión limitantes, también lo podemos ver como desde un requisito hasta como una limitante, requisito en el sentido de que si tu sociedad al momento que la vas a constituir tiene ingresos superiores a cierto monto, pues ahí ya no podría constituirse la SAS, que este año, 2026, publicó en el Diario Oficial de la Federación que tiene un tope de ingresos por 7 millones, esta cantidad que está aquí, 7.678.849.94. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando, bueno, pues yo este año me voy a crear una SAS porque tengo mi emprendimiento, no sé, este, de la venta de cualquier artículo y pues yo no planeo crecer mucho. Bueno, yo pienso que no voy a crecer mucho. Difícil para que yo le llegue a esos 7 millones este año. Que ahorita de ingreso del año pasado tuve 300,000 pesos de ingreso. Entonces es complicadísimo que yo vaya a superar. Entonces sí, llega el emprendedor. No, pues yo no voy, licenciado, yo este año jamás voy a llegar a esa cantidad. Bueno, el abogado crea las SAS, pero resulta que vas a medio año y el crecimiento, no sé, se hizo viral algún TikTok, cualquier situación y resulta que las ventas se incrementaron de manera exponencial y los ingresos pues ya superaron ese monto que se tenía previsto y ya no sé, van 8 millones. ¿Qué es lo que pasa? Que de inmediato la SAS se tiene que transformar a otro tipo societario, ¿sí? Obviamente se tiene que hacer el acta respectiva, se tiene que dar aviso a la Secretaría de Economía, se tiene que dar el aviso respectivo al Servicio de Administración Tributaria, pero pues básicamente recuerden que una de las, eh, eh, pues se pudiera decir, vicisitudes de las sociedades mercantiles es la transformación. Sí, las sociedades mercantiles se pueden transformar. Sí, no dejan, obviamente,
las obligaciones preexistentes y los derechos preexistentes continúan. No porque me transforme ahora de SAS a SA o a sociedad de responsabilidad limitada, quiere decir que todo lo que yo debía a proveedores, a acreedores en general, como SAS, ahí queda. No. Obviamente todas las obligaciones, todos los derechos continúan con el nuevo tipo, con el nuevo tipo social. No sé si hasta aquí quedó clara esta parte. Muy bien. Otra de las cuestiones importantes, limitantes también, al igual, por eso las puse abajo, es que otro de los requisitos es que los accionistas o las personas que vayan a formar parte de esta sociedad eh, no sean o beneficiarios controladores de otras sociedades, beneficiarios controladores de otras sociedades mercantiles o ejerzan control sobre otras sociedades mercantiles. ¿A qué me refiero con ejercer control? Es decir, que sean accionistas mayoritarios, que sean administradores, etcétera, de otras sociedades mercantiles. Sí, justamente eso también como un candado y sociedades mercantiles en general, ¿eh? No me refiero a otras SAS, me refiero tal vez yo soy, no sé, accionista mayoritario de una sociedad de responsabilidad limitada o soy presidente del consejo de administración de de una sociedad anónima. Entonces, es importante que este es otro de los requisitos que deben de tomar en cuenta al momento de que estén platicando con su cliente y ¿sabes qué? Esto sí o sí es importante tomarlo en cuenta para poder diseñarte tu traje a la medida y ver si te queda la SAS. O continuamos con otro, o podemos, de alguna manera, gestionar otro tipo de sociedad. Y dentro, obviamente, de la SAS hay, como en cualquier sociedad mercantil, hay derechos y obligaciones de los socios, ¿no? En este caso, perdón, de los accionistas. Los derechos, pues obviamente, como en cualquier sociedad mercantil, la participación en decisiones sociales, ¿sí? Mediante el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Pues en este caso ahí básicamente es seguir, perdón, es seguir la cuestión de acuerdo a los estatutos, de acuerdo a la ley, qué tipo de participaciones tiene cada socio. El derecho a voto, ¿sí? El ejercido electrónicamente, también se puede ejercer electrónicamente cuando se vaya tal vez a convocar a una asamblea, también puede ser de manera electrónica mediante los correos designados, porque todos los accionistas deben bueno, no sé acá, Beatriz, tu experiencia, pero es recomendable 100% que se designe un correo electrónico para cada accionista. Si no se designó, ya cuando tengas oportunidad, pero pues si nada más es un socio pues, y está creada con la cuenta de tu esposo, pues yo creo que no va a haber ningún problema. Pero por ejemplo, cuando son varios, sí es importante señalar en los estatutos, casi casi va a ser como el domicilio, ¿no? De las personas en este caso, donde va a poder recibir las notificaciones tanto para temas, de obligaciones como también para temas internos de gobierno corporativo como tal. Y obviamente el derecho a las utilidades de acuerdo a proporcionarles a sus acciones, salvo pacto en contrario, que regularmente las acciones, en este caso va a seguir las reglas de la sociedad anónima, las acciones sería pues, el valor de 1 peso, regularmente así se maneja y pues obviamente el reparto de las utilidades va a ser en proporción al porcentaje accionario que tenga cada uno de los socios. La transmisión de acciones, que como toda sociedad de capital, esta no es una sociedad de nombre, es una sociedad de capital. Aquí no importa a quién le vendas tus acciones, ¿sí? O sea, aquí lo que importa es el documento accionario como tal. A diferencia de, por ejemplo, de las sociedades por acciones, por ejemplo, perdón, de nombre, como la sociedad a nombre colectivo, la sociedad de responsabilidad limitada, que ahí sí los socios tienen primero que aprobar la transmisión de acciones. Sí, sí, frente a asamblea tienen es que quiero vender, quiero hacer esa transmisión de acciones a otra persona, como ven, de acuerdo a los estatutos, y se aprueba o no la transmisión de partes sociales. En la cuestión de las sociedades de capital, como es la sociedad anónima y lo es la SAS, en este caso, que es la materia de estudio, pues obviamente aquí hay una transmisión libre, ¿no? Al final, recuerden que las acciones son un título de crédito. Entonces,
el que se ostenta con con las acciones es quien es poseedor propietario de las mismas, ¿no? Entonces es importante y obviamente registrarse en los libros, en el caso de la sociedad anónima, en los libros corporativos y hacer los movimientos de capital necesarios en las actas respectivas. Y obviamente, otro de los derechos, que aquí también se marca como derechos, y he sido muy reiterativo con este tema porque yo creo que es una de las principales ventajas, es la cuestión de la responsabilidad limitada, ¿no? La cuestión del velo corporativo. Y dentro de las obligaciones tenemos que, otra de las situaciones es pues, obviamente contar con la firma, que ya lo vimos, realizar las aportaciones prometidas en el contrato social. En el caso, por ejemplo, de la sociedad anónima, sí o sí en la Constitución se debe de aportar o se debe de alguna manera exhibir el 50% del numerario del capital y se pone en un plazo para la cuestión de la exhibición del otro porcentaje de capital, pero pues obviamente una de las obligaciones es realizar las aportaciones respectivas. Y para una cuestión de una limpieza, en el caso de la limpieza fiscal, por así decirlo, sí, obviamente se tiene que hacer mediante transferencia bancaria del accionista a la cuenta de la sociedad. No ejercer ningún control en otra sociedad mercantil y respetar el límite de ingresos anuales es otra de las obligaciones y pues obviamente cumplir con la Ley General de Sociedades Mercantiles y lo que pacten los estatutos sociales. Y por aquí tenemos ya a manera de ya una visión global de los tipos societarios. Sí, ya tenemos, perdón, de este tipo societario, tenemos ahora sí que las ventajas y las limitaciones, ¿no? En este caso de la Constitución, la ventaja es que pues es en línea, es rápido y es sencillo. Las limitaciones puede que ya al momento de que supere el límite de ingresos o que también de alguna manera sin que supere el límite de ingresos, tal vez por el tema de operación o que incluso se prevea, y yo creo que es lo más sano, que antes de que se llegue a ese límite, pues se opte por transformar la sociedad, ¿no? A otro tipo social. El costo, pues la ventaja es que es muy bajo costo de creación y las limitaciones es que es un que ese ahorro inicial puede implicar menor percepción de formalidad, que era lo que pasó en el banco por ahí con una compañera, ¿no? De que no, pues que pero Jesús creo que nos contaba de que pues ahí en el banco, pues como que miraban a la percepción, ¿no? Que hay de las SAS al momento de poder formalizar algún tipo de contrato, poder solicitar algún tipo de crédito. En cuanto al capital social, pues no existe capital mínimo, pero otra limitación es que un capital bajo puede afectar el acceso a crédito. Recuerden que una de las cuestiones que se hacen, por ejemplo, en un due diligence o que los bancos acá en el tema de crédito analizan para poder, de acuerdo a sus políticas, obviamente analizan para poder determinar si una sociedad es sujeto de crédito pues es el tema del capital, ¿no? Pues si tienes un capital de 5,000 pesos, pues ¿con qué vas a responder? ¿No? Si obviamente el capital está limitado, pero pues ya si tienes un capital mucho mayor al crédito que estás solicitando, pues obviamente es menor riesgo, ¿no? Para las instituciones de crédito. Otro de los aspectos en esta comparativa de ventajas versus limitaciones de las SAS es la responsabilidad. Bueno, perdón, los accionistas. La ventaja que puede constituirse con una sola persona y las limitantes que nada más pueden ser personas físicas. Recuerden que las otras sociedades mercantiles es la unión de dos o más personas físicas o morales, o físicas y morales, puede ser ese mix. Entonces, aquí en las SAS, aquí nada más deben de ser personas físicas. Otro de esta comparativa de ventajas contra limitaciones la tenemos en la responsabilidad. Obviamente, la ventaja que hemos estado mencionando es la responsabilidad limitada, pero las limitaciones que puede haber responsabilidad si se incumplen obligaciones fiscales o legales. Obviamente, estas cuestiones de la responsabilidad, pues tiene su gran ventaja, bueno, la SAS tiene su gran ventaja en cuanto a la responsabilidad, pero pues también hay que ver el tema, ¿no? De las obligaciones.
en este caso las obligaciones fiscales. Otro aspecto es la formalización, ¿sí? Que permite operar desde el inicio del emprendimiento, ¿no? No hay que esperarse a tener cierto nivel de operación o cierta estructura en la operación para poder formalizar el emprendimiento, para poder formalizar el negocio, el comercio. Y las limitaciones dentro de la formalización es que algunos actores del mercado la perciben como una figura temporal, ¿no? Y sobre todo cuando son cuestiones, cuando ven una empresa que tiene alta probabilidad de crecimiento, decir, bueno, pues es que las SAS, pues nada más, este, muchos también, y que de alguna manera, como les comento, pues no, las obligaciones son las mismas, pero muchos se arrastran obviamente las obligaciones de las SAS en caso de transformarse, pero muchas veces se tiene una percepción de que pues se va a transformar a sociedad anónima o se va a transformar a sociedad de responsabilidad limitada y a mí me debía las SAS, entonces pues ya desapareció, ya no me va a pagar, ¿no? Yo como cliente, yo como proveedor. Entonces, muchas veces se tiene esa percepción, pero es una mera percepción, ¿no? Pero al final, recuerden que dentro del comercio como tal, pues también el tema de la percepción de la reputación es súper importante. Otra de los aspectos importantísimos comparando es el crecimiento, que obviamente la ventaja importante que es para emprendedores y startups, sobre todo la utilizan muchas empresas de tecnología y dentro de las limitaciones tenemos que tiene un límite de ingresos que obliga a transformarse en otro tipo societario. Básicamente esta lámina que estamos viendo aquí es como que el panorama general de lo que estamos comentando y hemos estado viendo. Entonces, vamos a iniciar, bueno, antes de continuar con una actividad por ahí, vamos a iniciar a responder las preguntas, ¿sí? Obviamente, la aplicación de todo este conocimiento que hemos visto, de toda esta teoría que hemos visto, ahorita la vamos a tener, pero primero vamos al tema de preguntas, porque sí me interesa mucho por ahí responder las dudas que tengan. Entonces, a ver, vamos por las que están por aquí escritas y después, si alguien tiene más, levantando la mano. Mm, por ahí dice Miguel Tobar, dice, ¿cómo lo contactamos? Les voy a pasar por ahí mi número de teléfono para cualquier duda o pregunta con todo el gusto. Por ahí con permiso, obviamente, con autorización de la maestra Cris. Ahorita se los paso al final de la clase. Eh, ok, la primera, ¿dónde puedo ver si una empresa es verídica? En la Secretaría de Economía hay una plataforma que se llama SIGER. ¿Alguien sabe lo que es SIGER o ha entrado a SIGER? Básicamente, SIGER, recuerden que al final, bueno, es de la es del Registro Público del Comercio, pero pues el Registro Público del Comercio depende de la Secretaría de Economía. Ahí básicamente hay consultas públicas, ¿sí? En algunos estados las cobran, en algunos otros estados no las cobran, de acuerdo a los convenios de coordinación fiscal que haya. Por ejemplo, sé que en Jalisco sí las cobran, en Michoacán no las cobran, son gratuitas, pero va a depender del estado. Y cuando las cobran, estas consultas no son cantidades muy elevadas. Pero en esa página, básicamente, en las consultas públicas, si por ejemplo a ustedes les dan el nombre de una empresa, sí, bueno, a ver, si esta sociedad se llama, que tenga X nombre, ¿no? No sé. En el caso de, no sé, Comedores del Pacífico, SADCB o SAS, ¿no? SAS. Ahí nada más hay una sección para la búsqueda para consultas públicas y ahí se pone el dato que se tenga, que en este caso es el nombre Comedores del Pacífico. No se va a poner el tipo social o la forma social porque pues recuerden que solamente hay una denominación única, entonces pues es obvio que ahí va a salir. Entonces si existe, ahí te la va a arrojar el Registro Público del Comercio y te va a arrojar también datos como los accionistas, los representantes legales, que también luego esta información es muy útil para la cuestión de la verificación de cuando vas a hacer un contrato, por ejemplo, de verificar que el poder que te están dando a la vista, pues sí sea
que los apoderados, por ejemplo, tengan las facultades vigentes, ¿no? Porque pues, luego es muy común este tema de que, pues sí te pasan un poder, pero resulta que hace 2 semanas quitaron las facultades a los que iban a firmar el contrato, entonces ahí en Siger está todo actualizado y ahí te sale. Y básicamente ahí puedes ver si una empresa sí existe o no existe. No sé si de esta pregunta quedó alguna duda. Sí, adelante, Jesús. Y Gracias, maestro. después va Beatriz. Gracias. Precisamente ahorita tocando este último tema y retomando lo que decía mi compañera Beatriz, ¿qué tan eficaz? Porque ya hablamos que uno de los puntos que tiene precisamente esta sociedad, pues es prescindir del notario, ¿no? Ahora me iría con esta pregunta más directa. ¿Qué tanto es en la parte fiscal? ¿Efectivamente esta sociedad permite al interesado prescindir del contador o en su práctica, maestro, cómo ha visto que se lleva esa parte, en la parte fiscal, insisto? Mira, yo tengo entendido que sí es en el régimen de simplificado de confianza, ¿sí? Pero sí es importantísimo que sea, así como lo es importante la contabilidad en una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, que la contabilidad sí la lleve un contador, ¿no? O sea, que sí les dé. ¿Por qué? Porque recuerden que las sociedades mercantiles en general están obligadas a llevar un sistema de contabilidad. Es una obligación de los comerciantes, en este caso de las sociedades mercantiles. Sí, es una obligación que establece el Código de Comercio. La cuestión de llevar un sistema de contabilidad, incluso así lo invoca la ley, sistema de contabilidad. Y pues obviamente llevar los registros tanto de cargos, abonos, registros, asientos contables, registros contables, llevar las cuestiones de las declaraciones, del cálculo de las obligaciones fiscales, del pago de impuestos, etcétera. Sí es importante que lo lleve un contador. Muchas veces en la práctica, por ejemplo, por el tema de que las SAS a veces pues son empresas, obviamente no van a contratar un contador interno para poder que le pague la empresa, pues pueden contratar un contador que les trabaje por iguala, por ejemplo de acuerdo al número de facturas. Veo que muchos así contadores determinan, de acuerdo al número de movimientos que haya al mes, sacan un balance, ¿sabes qué? Te voy a cobrar tanto. Ya si crece, después mete, ya, después ya posteriormente vemos. Pero sí es importante que temas de contabilidad sí los vea un contador y que se lleve una contabilidad en las SAS. Porque recuerden que la autoridad tiene hasta 5 años para requerirnos todo tipo de información. Y las sociedades mercantiles están obligadas a conservar, ¿sí? Todo tipo de correspondencia, así lo señala la ley, todo tipo de correspondencia, documentos e información, porque la autoridad te lo puede requerir en cualquier momento, mínimo de lo de 5 años atrás, incluyendo la contabilidad. Respuesta concreta, sí lo debe llevar un contador. Gracias, maestro. Sí, de nada. Sí, adelante, Beatriz. Ay, perdón, maestro, si ladran mis perros, pero tocaron. No, no te preocupes. A ver, ay, no, bueno. Nada más una pregunta rápida. Yo ya que constituí la empresa, como nada más fue un socio que fue mi esposo, ahora quiero yo ser la representante legal, porque ahí hay un tema muy importante, que ahorita para todos los trámites que hemos estado haciendo, alta de seguro, cualquier cuestión, quieren que él siempre vaya. Entonces a mí me gustaría gestionar esos trámites. En ese caso, maestro, sí tengo que recurrir a un notario, ¿verdad? Sí, ahí sí, para el otorgamiento de poderes sí. Sí, ahí sí tienes que recurrir a un notario para el otorgamiento de poderes y ya, obviamente, pues no importa que no seas accionista, muchas veces se tiene esta creencia, ¿no? De que tienes que ser accionista para poder ser parte del consejo de administración o tienes que ser accionista para poder ser representante legal. No, 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 no necesariamente. Entonces, pero ahí sí, sin problema puede ser representante legal para pleitos y cobranzas, para actos de administración en materia laboral. Te puede otorgar todos los poderes, pero pues sí tiene que ser ante fedatario. Muchas gracias, maestro. Sí, sí, de nada. Eh, Otra dice, si solo es un socio, ¿se deben hacer actas de asamblea? Sí. Sí, ahí se tienen que hacer actas de asamblea. Recuerden que
Sí, independientemente sea uno o más socios, se tienen que hacer acta de asamblea. Otra cosa, cada año la SAS tiene que rendir un informe financiero a la Secretaría de Economía. Si la Secretaría de Economía se percata de que 2 años consecutivos la SAS no rindió ese informe, no le rindió ese informe, en automático la Secretaría de Economía desaparece esa sociedad, ¿sí? Pues nada más para tenerlo bien en cuenta y que no vayan, para que lo tengas por ahí, Beatriz, está en la General de Sociedades Mercantiles, ahí está el fundamento del 260 al 273, creo que está de los últimos, 270 o 271, para que lo cheques, porque sí, sí, no rindes este informe durante 2 años, el segundo año, ya esa sociedad no va a, no se le va a permitir operar, ¿sí? ¿Qué otra pregunta? Por ahí, Terry. Sí, en la asamblea puede haber cambio de representante legal o puede hacer, se puede hacer directamente con el notario. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que recuerden que dentro de una de las facultades importantes que tiene el representante legal con facultades amplias son los poderes de sustitución. ¿Cuáles son los poderes de sustitución? Son aquellos poderes que tiene una persona física, obviamente en representación de la sociedad, para otorgar a su vez poderes a otra persona sin necesidad de que se convoque a una asamblea. Sí, entonces nada más para tenerlo ahí. Quien tenga poderes de sustitución, o sea, no hay necesidad de que se convoque asamblea. Quien tenga los poderes de sustitución puede gestionar esos poderes para el nuevo apoderado o para otorgarle al apoderado los poderes. Una de las limitantes o de las características que tiene los poderes de sustitución o el poder otorgar poder de sustitución es que solamente si yo tengo conferido ese poder, yo solamente puedo otorgar a su vez los poderes que a mí me fueron conferidos, a pesar de que tenga el de sustitución. Por ejemplo, tengo el de sustitución, tengo el de pleitos y cobranzas, tengo el de actos de administración, pero no tengo el de actos de dominio. ¿Qué es lo que pasa? Que no puedo, a pesar de que tenga el de sustitución, no puedo otorgar el de actos de dominio. ¿Por qué? Porque no me fue otorgado a mí. Es decir, nada más puedo otorgar lo que se me fue otorgado a mí. Sí, pero concretamente con esa pregunta, creo que no sé si hay alguna duda. A ver, una SAS puede constituirse para actividades académicas. Las actividades académicas, recuerden que generalmente se constituyen con una sociedad civil, ¿sí? Entonces, yo recomendaría que mejor fuera bajo esta figura. Sí se puede hacer, sí, obviamente, si tu objeto social es la comercialización de conocimiento, pero, pues ahora sí no sé ya en cuanto a la percepción, ¿sí? Cómo vaya a afectar. Ahí más que todo es un tema de percepción. La persona física que se constituye en SAS debe darse de alta en IMSS e Infonavit o solo sus trabajadores. Si vas a trabajar para, o sea, recuerden, muchas veces tenemos la creencia de que si soy accionista mayoritario de una sociedad no puedo ser trabajador. No, son cosas este, independientes. Si voy a trabajar y prestar mi ser, tal vez yo soy dueño de una sociedad, soy ingeniero y soy dueño de una sociedad mercantil que se dedica, no sé, a la reparación de celulares, por ejemplo. eh, pues una cosa es mi negocio, la empresa que creé, y tal vez si yo tengo, si yo me quiero emplear, me puedo emplear, sí, o sea, no hay problema. Sí, o sea, sí tienes esa opción de si como persona física darte de alta como trabajador. Pero recuerden que son obligaciones diferentes. Por ahí, en una ocasión, por ahí estaba un alumno medio confundido de la cuestión del reparto de utilidades. Bueno, el cliente de un alumno, de la cuestión del reparto de utilidades, que por ahí tiene un tema de pensión alimenticia y que creo que la cónyuge le había, bueno, el juez había determinado que había mandado por ahí un requerimiento a la empresa, la sentencia, donde le decía a la empresa que le retuviera bueno, la parte proporcional que determinó del PTU en cuanto a
en cuanto a derecho laboral, reparto de utilidades como trabajador, pero bueno, que retuviera esa parte, pero el cliente ahora sí que lo confundió con él, porque él formaba parte como accionista de otra empresa, de una sociedad mercantil, y él decía que el juez había determinado que también perdón, el reparto de utilidades en cuanto a accionista, también se lo iban bueno, de ahí le iban a quitar cierta proporción. Entonces, sí se puede concretamente, pero hay que identificar cuáles son los derechos en cuanto a trabajador, la relación laboral, y cuáles son los derechos corporativos en cuanto a accionista de la sociedad mercantil. Ok, un despacho de capacitación y asesoría, consultoría sí, puede constituirse como SAS, como ya lo comentamos, es lo mismo que actividades académicas, ¿no? El mismo supuesto, se puede, pero pues la cuestión de la presión regularmente, como les digo, están como sociedades civiles. El tema muchas veces es que recuerden que las sociedades mercantiles como tal, la característica principal que las diferencia de las sociedades civiles y de las asociaciones civiles es que las sociedades mercantiles, pues obviamente es la especulación, la cuestión de los fines de lucro. Entonces, ahí dependiendo cómo van encaminadas ese tema de consultoría y cómo va encaminado y estructurado el tema de capacitación y actividades académicas, es donde se va a determinar ya de manera específica si conviene más una SAS o una SC. Dice, ¿cómo cobro mi salario si yo soy propietario? Gracias por la respuesta. Pues tal cual. O sea, tú eres el propietario, pero tú no te vas a pagar tu salario como trabajador, te lo va a pagar la SAS. Recuerda que es una persona diferente a ti, la SAS. Ahí está la división justamente de entre el patrimonio propio y el patrimonio personal. A ti, por ejemplo, tú vas a ser trabajador Víctor Ramos, ¿no? Víctor Ramos empleado, Víctor Ramos accionista. Pero a ti tu sueldo no te lo va a pagar Víctor Ramos, te lo va a pagar la empresa SAS, no sé, Consumibles del Pacífico SAS. Es quien te va a pagar tu sueldo. Va a salir de la cuenta bancaria de la SAS, obviamente con la respectiva, obviamente vas a estar dado de alta en el IMSS, se va a timbrar la respectiva nómina y pues así se va a Así es como bueno, la SAS te va a pagar tu salario a ti, no tú a ti mismo. Pues aquí está, no sé si quedó clara esta parte. Ok, no sé si aquí quedó clara esta parte, Víctor. Ok, va, sí, muchas gracias. Como SAS, puedes participar en las diferentes figuras de ley de adquisiciones para ser proveedor del gobierno. Ahora sí que va a depender de la ley de contrataciones que tenga eh, que tenga y también obviamente los lineamientos que tenga cada dependencia, ¿sí? Entonces aquí sí, ahora sí que depende qué actividad vayas a tener, porque pues realmente las contrataciones del gobierno no son montos pequeños. Tal vez si eres proveedor, no sé, de productos de limpieza de un ayuntamiento, pues sí, pero pues si nada más vas a constituir la SAS para venderle esos 7 millones de pesos este, al ayuntamiento pues va a ser muy sospechoso ahí, sin duda. Pues nada más fue creada para venderle productos de limpieza al ayuntamiento. Todo su límite de ingresos lo tiene el ayuntamiento, entonces nada más hay que tener mucho cuidado en eso. Dice, ¿tengo que presentar dos impuestos como propietario y como empleado? Sí, así tal cual. Es que hay unas sociedades que son donatarias, sí, entonces sería, regularmente son las sociedades civiles. Sí, recuerden, todos los ingresos de la SAS, de una SAS, deben justificarse mediante factura. Sí, todos. Justamente, cómo va a saber la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda tu límite de ingresos? Va a ser justamente a través de la facturación. Recuerden, aquí es importante. Una cosa, ingresos hablamos de facturación, porque yo puedo facturar 5 millones pero puedo cobrar, pero puedo tener en cuentas bancarias, no sé, tres, porque dos todavía los tengo en créditos. Es decir, o sea, todavía hay perdón, clientes que me deben, pero al final lo que va a contar para el límite de las SAS es
eh, es la facturación, ¿sí? Porque al final, pues con las FDIs, pues ahí se lleva la cuenta, vaya la contabilidad. Ok, bueno. Entonces, antes de culminar, me gustaría seguir respondiendo las respuestas, pero también, de todas maneras, por ahí no sé si están pidiendo el contacto, Nayeli, no sé si lo pueda compartir. Sí, maestro, sin problema. Ok, entonces les paso mi número por aquí, se los voy a poner. Cualquier duda que haya quedado al respecto, cualquier situación, estamos para servirles. Bueno, entonces vamos a continuar nada más con una pequeña dinámica de reflexión de cierre. Es que se denomina ciclo de vida empresarial y decisión jurídica. Resulta que tenemos una empresa que se llama Nova Natural, ¿no? Nova Natural se encarga de crear artículos de uso personal, de higiene y shampoos, jabones y todo eso de manera orgánica, ¿no? Entonces, un emprendimiento básico. Y resulta que Nova Natural ha tenido tres fases a lo largo de su vida empresarial, de su ciclo empresarial. La primera fase es la etapa experimental. Aquí básicamente la actividad es una actividad completamente informal, operación sin trazabilidad, ingresos acumulados de 400,000 pesos. Y en esta parte, pues en esta etapa experimental, todos los ingresos que se tuvieron fueron en efectivo. Bueno, todo lo que se recuperó fue en efectivo. La fase 2 por la que pasó Nova Natural, es la de crecimiento acelerado, que fue una formalización inicial, búsqueda de financiamiento y ingresos acumulados de 5 millones. Y después una tercera etapa, que es la que se encuentra actualmente, es ahorita ya tienen necesidad de inversión externa, nuevos socios y se proyecta que para este año tengan ingresos por 10 millones de pesos. Aquí nada más para que analicen esta información, porque ahorita vamos a tener nada más una pequeña reflexión. Y pues básicamente, por ahí no sé si alguien quiera participar. La primera pregunta es, de estas tres fases que ustedes analizaron, ¿en cuál consideran pertinente que es constituirse como SAS? A ver, adelante, Beatriz. En la tercera fase, En la tercera fase. Ok. que ya sobrepasó No, el límite. aquí en la tercera fase no, porque aquí ya hay un ingreso de 10 millones, se tiene Ah, no, proyectado. sería la Entonces, segunda, ¿verdad? Para que no sobrepase, perdón, sí. sí, en la segunda, o sea, lo ideal y lo pulcro desde un inicio, ¿no? Pero pues Sí. esto hay que verlo también, obviamente cuando ofrezcamos servicios jurídicos también hay que ofrecer servicios integrales, también verlo desde la cuestión económica, administrativa y financiera del cliente. Entonces, pues también aquí ya es una estructura un poquito más, eh, eh, pues ahora sí una visión un poquito más integral. Por ahí sí, en la segunda, en la primera también eh, también se puede constituir sin duda, pero ya de acuerdo a si en México los negocios se constituyeran en la segunda, créanme que ahorita, pues ahora sí que sería muy bueno. Otra de las preguntas dentro de este caso de Nova Natural es, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué etapa o hasta qué fase la SAS funciona como estructura jurídica? ¿Y a dónde ya no pasa a ser funcional? En la segunda, En la segunda, sí. Efectivamente, ahí sí, así la constituyas mismo en la segunda o la constituyas en la primera, pues ya deja de ser funcional ya para poder eh, pasar a la tercera, ya va a dejar de ser ya en la tercera no te va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque justamente, ya como estructura jurídica ya vas a tener, ¿a qué me refiero con estructura jurídica? Pues ya la cuestión de un gobierno corporativo sólido, una cuestión de libros corporativos sólidos, sobre todo porque en la tercera fase ya hay una necesidad de inversión externa y obviamente muchos socios cuando no son conocidos de los que iniciaron el emprendimiento, pues requieren tener certeza jurídica de dónde es donde van a tener
invertido su dinero. Entonces también aquí eh, es importante tener en cuenta esto. Miren, básicamente a manera de reflexión de este último ejemplo, y sobre todo me quise ilustrarlo de esa manera para que vean que las SAS, más que ser una sociedad o verlo desde el punto de vista estrictamente jurídico, de decir, es que tengo hasta 7.300.000 para poder de ingresos para constituirme como SAS. Es que nada más, o sea, más de fijarnos o más de detallar en los requisitos legales, sí, hay que verlo como una figura estructural que puede apalancar una empresa ya un poquito con ingresos superiores. No verla obviamente como una cuestión y no tener esa visión de que no tiene la certeza jurídica, sino verlo como una herramienta para poder crecer, ¿no? A una sociedad mercantil que pueda tener mayores ingresos. No por la cuestión de la formalidad, sino por una cuestión de ya poder estructurarnos en una sociedad mercantil diferente, para poder apalancarnos, vaya, y sea de utilidad. Sí, y como les comento, a manera de recomendación al momento de alguna asesoría en cuestiones en este caso de las SAS, hay que proporcionar un punto de vista integral y no solamente encasillarnos con la visión jurídica, porque al final esa es una de las situaciones que desafortunadamente en el mundo corporativo se tienen de los abogados, ¿no? De que pues es que nada más lo ve desde el punto de vista legal y muchas veces, si lo vemos nada más desde el punto de vista legal, es una limitante también para los emprendedores o para quienes quieran hacer negocio formal. Entonces, bueno, pues realmente fue un gusto compartir esta tarde aquí con ustedes. Eh, eh, Nayeli, no sé si hay alguna información adicional. No, maestro, muchísimas gracias por su clase, estuvo muy interesante. Estuvieron horas participando mucho los compañeros. Muchísimas gracias, compañeros, por sumarse a esta clase, por sus participaciones. Y nos estaremos poniendo en contacto con usted, maestro, para que pueda dar más clases con nosotros. Con todo el gusto, sí, por aquí estamos para servir y fue un Naye, gusto sí. estar con ustedes. Hola, maestro. Buenas Hola, noches, soy la hola, maestra Cristina Camacho. Lo venía maestra. escuchando, ando en la calle todavía, pero lo venía escuchando y de verdad me parece muy interesante esta clase y sobre todo porque ¿qué cree que este tipo de temas, no me va a dejar mentir Nayeli y los compañeros que están aquí, no los tocamos casi en INDECAJ? Entonces, creo que sí me resulta interesante desde ver la constitución de las sociedades, desde la cuestión del notario, desde qué se requiere, porque ahorita mencionaste es algo bien importante, nuestra asesoría como abogados, a veces desde la notaría aparte, ¿no? Decirles cuál es la mejor forma de constituirse o cuál es como la sociedad que más conviene, ¿no? Por el objeto de la empresa o de lo que se vaya a estar creando. Entonces, sí me interesa mucho que estés en contacto, Naye, para que veamos, maestro, algún tema, pero desde la cuestión notarial, desde la constitución, desde la asesoría de esta parte notarial y como dices tú, ya después es una cuestión integral, la parte contable, la parte fiscal, toda esta, pero por lo que hace a nosotros como abogados, sí nos hace mucha falta saber porque a veces llegamos con el notario y solo nos dan los machotes que ya tienen hechos, ¿no? Y creo que a veces no se adaptan con todo el perfil de los clientes. Entonces, sí me interesa mucho que estemos en comunicación, Aye, para que tengas el dato del maestro, para estructurar algo, maestro, pero te iba a decir sede notarial como si fuera sede ministerial, pero desde el campo de la Ok, notaría, ¿no? perfecto, sí, de la Constitución, todos los requisitos por ahí legales, formales, de fondo, de forma, creo que eso sería muy, muy importante. Ahorita, pues, de alguna manera compartimos un panorama muy, muy genérico y muy, muy general de lo que es esta sociedad, pero sin duda sería un honor para mí poder seguir compartiendo con ustedes. Así es, pues esperemos que pronto el maestro nos haga favor de pasarnos ese desarrollo académico, se los estaremos compartiendo a ustedes para que podamos irnos metiendo un poquito en todo este aspecto mercantil, porque creo que hemos dejado mucho esta parte mercantil de INDECAC, ¿no? Estamos muy enfocados en laboral, en penal, en civil, y esta parte la hemos dejado de lado, pero bueno, creo que contigo vamos a ir cubriendo este objetivo.
Te agradecemos mucho esta participación y sobre todo el tiempo que tuviste para compartir con los compañeros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y gracias por sus atenciones a todos. Fue un placer. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Cuídense. Gracias, Nadia. Gracias. Lo que más hago es la nocturna, ya saben, quedarme en la retaguardia y estar atento.